Dios está invitando a usted para ser un ministro del nuevo pacto. No importa su condición actual, no importa lo que usted hizo en el pasado. Usted negó al Señor 3 veces completas, mas Él se recordó de usted. Y a Pedro representa a todos nosotros. Por tanto, sea encorajado en esta conferencia para dejar todo, abandonar todo, para seguir al Señor, por amor del Señor y por amor del Evangelio, porque Dios necesita de un grupo de personas fieles para llevar a cabo lo que aún falta hacer para completar la ejecución de su voluntad. Por tanto, vamos a proseguir con este cuarto mensaje, haciendo parte de los 4 primeros mensajes que tienen por objetivo colocar la línea de esta conferencia, pavimentar el camino, dar una dirección para toda la conferencia, para todos los demás mensajes y para todo lo que nosotros vamos a ver en las conferencias regionales hasta la próxima conferencia de septiembre. Que el Señor bendiga esta reunión. El Señor pueda iluminar los ojos de nuestro corazón, dándonos espíritu de sabiduría y revelación para llenarnos de lo que el Señor quiere hablarnos. Nosotros hablamos de cómo Pedro fue perfeccionado por el Señor y de un hombre pescador, de un hombre apresurado, impulsivo, rápido en hacer para después pensar, mas Dios lo hizo sufrir por su propia precipitación y al final él halló que no servía más para Dios. Mas gracias a Dios por el encorajamiento de Jesús en su resurrección, él fue uno que se volvió un líder muy importante en el inicio de la obra del Señor y que el Señor comisionó para su iglesia a partir del día de Pentecostés. Y cuando Pedro estaba ahí liderando el ministerio del nuevo pacto, debajo de esa incumbencia del Señor, quien estaba de su lado era Juan. Y Juan fue muy discreto. Juan casi no habló y por lo menos no hay registro de lo que él habló en el libro de Hechos o en cualquier otro lugar. Mas Juan no era así. Hoy en la mañana hablamos un poco de Pablo, dimos una apertura para los demás mensajes que vendrán. El hermano Esdras, el hermano André y el hermano Miguel, ellos van a cumplir una buena tarea de pasar el encargo para ustedes a lo largo del libro de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Por tanto, hoy y mañana no hizo falta que yo pudiera abordar todos los puntos importantes sobre los ministros del nuevo pacto en todos los capítulos. Ellos harán un buen trabajo, mas hoy en la noche, en la tarde, nosotros vamos a ver la persona de Juan, porque nosotros llegamos al ministerio de Juan, y el ministerio de Juan también es operado también por medio de una persona que también era natural. No piense que Juan hacía todo bien.
En su evangelio es relatado como el discípulo que él amaba, el discípulo que él se recostaba en el pecho de Jesús. Parece ser alguien tan manso, tan dulce, mas Juan, él también fue expuesto también. Vamos a ver rápidamente. No tengo tiempo de entrar con mucho detalle. Por ejemplo, su llamamiento. Mateo 4. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Hermano, yo no sé cuántas veces acontece eso. Yo creo que raramente acontece. Pasa un hombre, llama a dos pescadores para seguirlo. Los dos pescadores largan lo que están haciendo, largan su barco, largan su red y siguen a ese hombre. Hermano, ese hombre debe ser muy atrayente. Gracias a Dios que un día Jesús pasó por usted, pasó por su barco, pasó por sus redes y lo llamó a usted para seguirlo. Y usted lo siguió. Por eso que usted está aquí. Y no fue solo eso. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Jacobo y Juan, Zebedeo, estaban acompañando a su padre. Ellos no estaban pescando, mas ellos estaban remendando las redes. El ministerio de Juan es el ministerio de remendar las redes. Había hoyos, había rompimiento de redes, y Juan tenía el ministerio de remendar las redes. ¿Y qué hizo? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos no solamente dejaron el barco ni su negocio, ellos dejaron también a su padre y siguieron a Jesús. Hermanos, esos hombres debe ser fascinante. Ese hombre debe ser atrayente, tiene una fuerza de atracción tan grande. Es tu atracción. Puedo seguirte, Señor. No tengo más. Nuestro Señor es atrayente. En Mateo 17, Jesús llama en particular 3 discípulos. Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Los demás discípulos no participaban de eso. Por eso usted tiene que ver cómo es importante estos 3 hermanos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús, en su transfiguración, Él estaba dando una muestra de lo que sería Jesús después de haber sido transfigurado en el reino. Aleluya. Usted también será transfigurado. Si usted quiere el galardón, usted va a ser transfigurado y usted va a reinar con Cristo durante 1000 años.
No voy a leer el resto de la historia donde aparecieron Moisés y Elías y Pedro precipitado, eso yo ya conté. Solo quiero decir la participación de Pedro, Santiago y Juan. Ellos eran especiales porque Jesús estaba entrenando y perfeccionando a Pedro, Santiago y Juan para la lideranza. Solo que Santiago, si usted lo ve en Hechos capítulo 11, Santiago, hermano de Juan, fue martirizado, muerto por Herodes. Sobraron entonces solo Pedro y Juan, que comenzaron el ministerio llevado por los 12 apóstoles. Vamos a leer más una parte. Perdón, yo hablé Hechos 11, Hechos 12, es donde Jacobo fue muerto por Herodes. Esto ya indicaba que Jesús estaba preparando a Pedro y Juan para asumir la lideranza. Mateo 20. ¿Qué tal que usted abra la Biblia en Mateo 20, versículo 15, 20? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Esas relaciones particulares no son legales, no. Tiene que hacer las cosas transparentemente. Ahí preguntó, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Parece que fue la mamá de ella que quería eso, más a la verdad. Quien quería esa posición eran los dos. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él sentado a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos quienes están preparados por mi Padre. Ellos no tenían conciencia de que no era él quien manda es el Padre, quien manda es Dios. Por eso nunca usurpe el lugar de Dios. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Esos 2 hermanos usaron a su mamá. Hicieron un bypass y llevaron a Jesús a los mejores lugares para ello. Esa disputa por la posición, ese concepto de jerarquía, quién es el primero, quién es el segundo, ya estaba en la cabeza también de los discípulos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. En la sociedad humana, en los reinos humanos, en los países, en las naciones, en los imperios que pasaron. Hermanos, allí es una disputa por el poder, una cosa tan fea. Usted ya estudió historia. Usted estudió historia de los reinos. Usted estudió la historia de los imperios. Usted ve que es una historia de disputa por el poder, por la posición. Y la traición es la cosa más normal en el relacionamiento del poder. Y poder tomar posiciones, porque quien llega encima, quien tiene el poder, él puede mandar hasta matar a quien él quiera eliminar. Entonces, ¿quién tiene el poder? Tenía todo en aquella época. Y hoy, ahora no manda a matar, más es casi la misma cosa. Quien está encima es quien domina, es quien manda.
Mas no es así entre nosotros. No es así entre vos. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, hermanos, vamos a hacer morir ese tipo de pensamientos entre nosotros. En la obra del Señor, en el reino del Señor, no tienen peleas por el poder. No tienen ese concepto de posición, de jerarquía. Quien quiere ser grande, que sirva. Hoy en la mañana nosotros hablamos un poco sobre eso. ¿Qué? Cuando el hombre comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, el hombre adquirió la capacidad de juzgar lo cierto y lo equivocado. Y el hombre pasó hasta tener su propia justicia. Y el hombre se tornó alguien que se justifica en todo lo que él hace por su propia justicia, porque él ya tiene un padrón propio y ya no es un padrón de Dios. Ellos eran muy simples, el hombre era muy simple, todo lo que Dios decía, ellos hacían, practicaban, ese era el padrón. Mas ahora que ellos tienen el árbol del conocimiento del bien y del mal, actuando en su alma, él pasó a ser complicado, él tiene su propio padrón de justicia, él tiene su propia verdad. Mas Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad hay solo una. Solo Dios tiene la verdad. Solo Cristo es la verdad. Por tanto, a partir de hoy, abandone su verdad. Abandone su justicia. Abandone su justificación. Hermanos, vamos a ser personas simples en la iglesia, que practica la palabra, que obedece al Señor por la palabra. Hermanos, ustedes van a ver la bendición que van a tener. Marcos 3:17. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Muestra una faceta de Juan que usted no conocía. ¿Qué es lo que habla? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Usted piensa que Juan es manso? Que Juan era un hombre dulce, que él reclinaba su cabeza en el pecho de Jesús. Era aquel discípulo amado de Jesús, que Jesús amaba. No, él era el hijo del trueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser el hijo del trueno? ¿Qué usted cree? Es un hombre alocado. Un hombre intolerante. ¿Quién aquí así levante la mano? Yo confieso que en el pasado yo fui mucho de ese hombre intolerante. Yo era un Boanerges. Mas gracias a Dios estoy quedando viejo. No, me voy a cambiar. Estoy quedando maduro. He dejado de ser tan intolerante, mas gracias al Señor, el Señor quiere trabajar en usted. Ya que estamos en Marcos, abra en el capítulo 9, Marcos 9,
9:38, ¿cómo dice? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Intolerante, aparentemente bueno, ayudando a Jesús. Mas Jesús respondió, pero Jesús dijo: no lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Está comenzando a ver Juan siendo expuesto. Lucas capítulo 9. Versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los judíos y los samaritanos no se pueden ver. Si usted muestra que está de pasada en Samaria y que va a Jerusalén, el samaritano no lo recibe a usted. Por eso no recibieron a Jesús. Ahí apareció el Hijo del Trueno. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Esos dos son fuego, ¿no? Jesús, entonces volviéndole, le reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oh Señor Jesús. Ahí ese mismo Juan, cuando él escribió su evangelio en Juan 13, ese Juan que escribió su evangelio ya era un Juan viejo, maduro. No era aquel discípulo que era hijo del trueno. En Juan 13, versículo 23. Ali estava aconchegado a Jesus dos seus discípulos, aquele. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahora él se denomina uno de los discípulos que Jesús amaba. Capítulo 20, versículo 2 de Juan. Como está escrito, capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Capítulo 21 de Juan, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, a partir de eso, los discípulos hallaban que Jesús decía que Juan no iba a morir. Más Juan murió, perdón. Juan no iba a morir, más Juan murió. ¿Qué iba a permanecer hasta la venida del Señor, hermano? Era el ministerio de Juan. Entonces Dios estaba preparando a ese hombre, volviéndolo un ministro del Evangelio, ministro del Nuevo Pacto, para usarlo en el tiempo final, en que hoy nosotros estamos en el ministerio de Juan. Hermanos, el ministerio de Juan que va a traer al Señor de vuelta. El ministerio de Juan para los ignorantes, para los que no viven en el Espíritu, no consiguen tener revelación. El ministerio de Juan es infantil. Sus escritos son para los recién convertidos, para leer, para un niño, para que un niño oiga. No. Esto fue hecho por un hombre maduro, por un hombre que ya alcanzó un estatus espiritual muy elevado. Sus escritos no están en el plan terrenal. Por eso no hay mucha doctrina que los hombres consigan extraer de los escritos, porque son palabras que están en el plan celestial, en el plan espiritual. Ou você entende pelo entendimento espiritual, ou você não entende. ¿Usted entiende en el entendimiento espiritual o no entiende? Y quien entiende paga un precio. Y quien entiende va a estar en el ministerio de Juan y va a traer al Señor de vuelta. Y quien no entiende va a hallar que el ministerio de niños y va a estar fuera del ministerio de Juan. Entonces no va a participar de este encargo de traer al Señor de vuelta. Por eso en esta conferencia yo quiero decir para usted más una vez: si usted aprende a vivir en el Espíritu, si usted aprende a ejercitar su fe y usar su fe en sacar las cosas de este mundo, fuera del mundo material, fuera del mundo visible, y usted logra ver las cosas invisibles de Dios, usted va a entender el ministerio de Juan. Y quien entiende el ministerio de Juan está dispuesto a dejar todo, va a pagar un precio para ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Usted será un vencedor. Usted recibirá su galardón en el reino. Yo no me canso de repetir eso. Yo pido a Dios que el 100% de los hermanos que están aquí en esta audiencia, el 100%, ninguno quede fuera del reino. Por lo menos mi lucha, por lo menos es lo que yo le pido al Señor. Principalmente los que viven la vida de la iglesia. Ustedes tienen todas las condiciones para hacerlo. Esas revelaciones están llegando para nosotros. Están llegando de primera mano. Ustedes están teniendo un privilegio de recibir esas revelaciones. Mas no es solamente para que usted diga: yo conozco, los otros no conocen. No, esas revelaciones están llegando para que usted se pueda afirmar en este ministerio y usted viva en el Espíritu. Usted viva en la esfera de la fe, en la dimensión de Dios, para hacer la voluntad de Dios, recibiendo con simplicidad la palabra profética, obedeciendo, practicando en la vida de la iglesia junto con los hermanos, en el expolibro, aleluya por el expolibro,
Expo Livro en el estado de Río de Janeiro fue un éxito sorprendente. Nosotros no esperábamos. Fue muy por encima de nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque nosotros hallábamos que aquí en el estado de Sao Paulo tenemos CEPEP, tenemos hermanos colportores, tenemos una buena estructura para dar apoyo para el Expo Livro. Y de hecho, aquí el Señor actuó y hubieron éxito, por ende, el Expo Livro pasó. Más, después fuimos a Minas Gerais y hallamos que en Minas Gerais nosotros también tenemos una buena estructura de colportores, de obreros, de hermanos cooperadores, que de hecho hicieron un óptimo trabajo en Minas Gerais y en Espíritu Santo. Más cuando fuimos para Río de Janeiro, nosotros estamos preocupados. ¿Será que ellos tienen la cantidad de suficiente colportores, de obreros, de personas que nos puedan ayudar? Hermanos, sorprendentemente, los hermanos de las iglesias se envolvieron de tal manera. El resultado fue superior a los otros estados. Por eso, hermanos, el secreto es envolver a los hermanos. De un lado, ustedes son los de la palabra profética. Mas por otro lado, usted no puede quedar sin hacer nada. No puede quedar sin hacer nada, de ocioso. El Señor da palabra, mas también el Señor da oportunidad a usted para que participe de la obra. Abrimos ese espacio, Expo Livro abrió ese espacio, los hermanos de la iglesia se envolvieron. Para nuestra sorpresa, una región con pocos hermanos, con pocas iglesias, estaban allí 30 hermanos, 40 hermanos, ayudando. El resultado final fue espectacular. El comportaje dinámico. Tanta gente envuelta. ¿Quién está envuelto en comportaje dinámico? Levante la mano. El Señor está dando espacio para usted. Usted no puede solo oír la palabra y quedar en la teoría. Usted necesita oír la palabra y practicarla. La obra del Señor, la iglesia del Señor necesita crear espacio, actividades para usted, para que usted sea fiel para practicar la palabra. Nosotros llegamos a un número histórico. El año pasado, nosotros publicamos, distribuimos 1.380.000 libros. Los libros no volaron solo y pararon algunas personas, fue por medio de los hermanos, fue por medio de los colportores, fue por medio de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso, hermano, está trayendo vida para nosotros. Cuando hay una vida de iglesia parada, la sangre no circula. Cuando la sangre no circula, no crece. Mas gracias a Dios, la palabra está trayendo movimiento. La palabra está trayendo movimiento para usted servir, actividades para que nosotros seamos fieles a la palabra. Hermano, está moviéndose y la sangre está circulando. El resultado es que los miembros están creciendo, están quedando más fuertes, los músculos están surgiendo. Crecimiento, madurez, ya hablé, avanza joven, muchos jóvenes siendo ganados por causa de eso. El CEPEP, no voy a dejar de hablar, el perfeccionamiento para más personas tengan espacio de servir al Señor. Oh Señor Jesús, y la propia vida de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos haciendo servicios. ¿Cómo es que llama? Servicios sacerdotales o levíticos en cada iglesia. Hacemos servicios con excelencia. Dar lo mejor para el Señor, para edificar la iglesia, para servir a los hermanos, para servir a los niños, a los adolescentes, jóvenes, los matrimonios, los de la tercera edad, visitando a las personas, cuidando de las personas, predicando el Evangelio. Puedo orar por usted.
Las cosas están moviéndose. Hermano, yo nunca viví un momento como este. Gracias a Dios. Mas no podemos parar ahí. Como el hermano Don siempre habla, estamos alegres. Mas queremos ser más útiles al Señor. El Señor nos quiere llevar para la otra etapa. Entonces, ese ministerio de Juan, el ministerio de Juan es tan elevado, que él comienza su evangelio como yo nunca vi comenzar el escrito de esta forma. En el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermano, eso es ser infantil. Eso es para niños. Hermano, aquí hay mucha profundidad. Solo que quien es espiritual, quien es maduro, consigue percibir la profundidad de eso. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Aquí, hermanos, denota ese único versículo que él estaba en el principio con Dios. Esos pequeños 2 versículos hablan de qué? Hablan de que nosotros tenemos un Dios único. Único Dios. Mas Él es triuno. Él es el único Dios. Mas tenemos el Padre y el Hijo. Es la palabra. La Trinidad. Nosotros tenemos 3 personas que están exprestados este tema. Perdón, no es tan adecuado usar 3 personas de la Trinidad. Me voy a tomar prestado 3 personas de la Trinidad. Son 3 seres, 3 personas distintas. Porém, no son 3 dioses. 3 personas son la esencia. Ellos son uno. Ellos son un solo Dios. Oh Señor Jesús. Es que yo no sé. Antiguamente tenía una losa aquí. Yo ya fui profesor varios años. Yo gusto de pescar una tiza y diseñar aquí en la pizarra para usted, para que ustedes puedan entender por medio de la ilustración. Deuteronomio 8, allí habla con relación a las aguas, el manantial profundo, las fuentes y de los ríos. El manantial profundo representa al Padre. La fuente de ese manantial profundo halló un canal para aparecer en la superficie de la tierra. Esa fuente que aparece fluyendo agua es el Hijo, que vino hasta aquí a la tierra. Se encarnó como un hombre. Y los ríos son el Espíritu. Nosotros tenemos al Padre como el manantial, tenemos un Hijo que alcanzó al hombre por medio de la fuente, y tenemos el Espíritu, que es el río que fluye a lo largo de la tierra, de los siglos, de las eras. Hasta hoy ese río fluye para usted. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu. A través del Padre, el Hijo y el Espíritu es que nosotros recibimos ese Dios maravilloso y único. Tanto el manantial profundo como la fuente, como los ríos, son 3 configuraciones
para fluir la misma agua. Esa misma agua es la esencia de Dios. La esencia de Dios es esa unidad. Dios es uno solo. Cuando usted bebe agua del río, usted está viendo la misma agua de la fuente y la misma agua del manantial profundo. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Y Juan en 2 versículos habló con eso. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Versículo 14. Y esa palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Apareció en la tierra, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y no solo eso. En Juan 7, 37 al 39. Oh, Senhor Jesus, eu estou empolgado. Yo estoy emocionado. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, ahora aparecieron ríos. Dios estaba lejos del hombre, en lugar inaccesible al hombre, mas Él es lleno de riquezas de agua. Mas un día, a través del Hijo, Él trajo esa agua hasta el hombre. Se encarnó dentro del hombre y habitó entre nosotros. Él tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Mas un día Jesús exclama: yo estoy aquí en carne, mas un día voy a morir. Y cuando yo muera, ustedes van a quedar sin agua. ¿Cómo Dios planeó eso? Cuando Dios planeó que cuando yo muriese, el Espíritu vendría. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Estaban esperando en Jesús que muriera. Y en la resurrección, como en Hechos 13:33, Dios dijo para él, para Jesús: este es mi Hijo, hoy yo te engendré. En la resurrección de Jesús, Dios aprobó a un varón Jesús, y Dios aceptó ese hombre Jesús como hijo de él. Por la primera vez en la historia, Dios trajo la humanidad para dentro de sí. Hoy tenemos un hombre en Dios. E quando Jesus foi glorificado, foi recebido para dentro da glória do Pai, irmãos, o Espírito foi enviado. Y cuando Jesús fue entrado para la gloria del Pai, bebe do Espírito. Cuando bebió esa agua, bebimos del Espíritu. Na feira Expo Cristã, en la feria Expo Cristiana, uma pessoa chegou perto de mim, una persona, espírito questionador, questionando un monte de cosas, vino a hablar de mí un montón de cosas, nos condenar alguma coisa. Queriéndonos condenar en alguna cosa. Ahí él preguntó, então vocês afirmam ese versículo, Espírito Santo no entonces ustedes afirman que el Espíritu Santo, ustedes están hablando una herejía. Aquí la Biblia no dice que no había Espíritu Santo. Espíritu Santo había desde la eternidad. La eternidad.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estou certo ou não? ¿Estoy cierto o no? Mas por que nesse versículo fala que o Espírito ¿Por qué ese ainda versículo não habla? fora dado? Como você explica? ¿Cómo usted explica? Quem consegue explicar? ¿Quién puede explicar? Irmãos, esse Espírito, Hermano, ese que Espíritu não ainda fora dado antes Jesus que fuera morrer, dado ressuscitar e ser glorificado pelo Pai, y fuera glorificado por el Padre, você pode entender no livro de Êxodo, usted puede entender en el libro de Éxodo, Êxodo capítulo 30. capítulo 30. Deus fala com En Moisés Éxodo capítulo 30, Dios habla con Moisés. La fórmula do óleo sagrado da unção. del aceite sagrado de la unción. Como se faz o óleo sagrado da unção? Como si fuese Deus el falou, toma aceite sagrado de la unción. azeite puro. Vou abrir a Bíblia, senão vocês vão ficar olhando para mim como se... Vamos a leer la Biblia. Ustedes quedaron mirando para mí como si yo estuviese equivocado. Êxodo 30, Éxodo 30, versículos 22 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, habló pois, más Jehová a Moisés toma diciendo: das mais excelentes tomarás especias finas de mirra excelente, moída, 500 ciclos, y de canela aromática, a metade, a saber, la mitad de esto, 250 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva azeite de oliveira, un hin. Todos sabemos que o azeite de oliveira, Todos sabemos azeite puro de oliveira, que el aceite puro de oliva representa o Espírito Santo. el Espíritu Santo. O Espírito Santo El Espíritu já Santo estava ya estaba na eternidade passada. en la eternidad pasada. O Pai, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, com esse azeite puro. representado por ese aceite Mas puro. o que aconteceu? Mas ¿qué aconteció? Es que la experiencia de Jesús, o filho ter se tornado de ese Hijo haberse vuelto un hombre Jesús, Deus tomou conhecimento da vida Dios humana. tomó conocimiento de la vida humana. Conhece o homem. Dios ahora conoce al Viveu hombre, aqui na terra como um homem. que vivió en la tierra aquí como hombre, Mesmas fraquezas sujeto a las mismas debilidades que el hombre. Fue a nossa tentado semelhança. en nuestra Ele teve que semejanza. aprender obediência Él pelas quiere coisas aprender la que ele obediencia por las cosas que él sufrió. fez. Ele Hermanos, foi aperfeiçoado él fue perfeccionado na humanidade en su humanidad, aqui na terra. aquí en la tierra, E ele morreu. y él murió, E ele ressuscitou. y él resucitó. Todas essas experiências, Todas esas experiencias que Jesús pasó como hombre essas especiarias, son esas especies Deus está adicionando que Dios está ao Espírito adicionando al Espíritu Santo. Vocês estão me entendendo ¿Ustedes me agora? están entendiendo Deus ahora? adicionou a Dios experiência adicionó da la experiencia de la encarnación. adicionou Dios a adicionó la experiencia del vivir humano de nuestro Señor Jesús. La humanidad perfecta de Jesús está siendo adicionada ahí como especie. Y la muerte de Jesús, la eficacia de la muerte está siendo adicionada en el Espíritu Santo. Y su muerte y su redención, su ascensión, todos elementos fueron adicionados al Espíritu Santo que ya existía en la eternidad pasada. Hoy el Espíritu Santo se volvió un aceite sagrado de la unción. En otras palabras, ese Espíritu hoy es el Espíritu Santo con todos los elementos de la experiencia de Cristo como hombre para podernos ayudarnos. Dios se volvió el Espíritu Santo mucho más útil para el hombre. Dios, oh Señor Jesús, Él va a quedar bravo conmigo. Na televisão você vê que as pessoas usam muito esse termo que não é o certo. En la televisión siempre escuchan muchos sistemas que usan. Dios optimizó el espíritu para el hombre. Edra está mirando muy mal para mí. ¿Qué es optimizar? Customizar en portugués vem do inglês custom. Esto viene del inglés custom, que es cliente. Es un producto hecho sob medida do cliente. sobre la medida de un cliente. Y Dios hizo
el Espíritu, un Espíritu Santo hecho a la medida del creyente, a la medida del hombre. El Espíritu es el Espíritu Santo adicionado con toda la experiencia de Jesús como hombre y se volvió tan especial para usted. Cuando usted está angustiado como hombre, el Espíritu Santo no tenía conocimiento del hombre. Él no sabía cómo el hombre siente las angustias, mas Jesús sí conocía. Entonces fue creciendo en el Espíritu Santo ese elemento de Jesús, esa humanidad de Jesús. Entonces cualquier cosa que usted pasa como hombre, yo reclamaba que Dios no es hombre, que no comprendía al hombre. Mas hoy Dios conoce al hombre. Dios conoce a usted. Dios te puede ayudar a ti. Usted va a decir, Jesús nunca cayó en depresión. Jesús nunca tuvo síndromes de pánico. Y yo le puedo decir que en la angustia que él tuvo en la víspera de su muerte, que su sudor era de gotas de sangre. Hermano, eso era mucha angustia. Jesús pasó todo aquello por causa. Jesús quiso volverse a ser del Espíritu según la necesidad del hombre. Dios no hizo un espíritu de sobremedidas para los ángeles. Dios hizo un espíritu sobre medida para el hombre. Todo lo que usted necesita, usted tiene, porque por el Espíritu usted no solo bebe a Dios como agua, y esa agua trae toda la experiencia de Jesús como hombre, y va a ayudarlo a usted en todo. Hermano, ese es el ministerio de Juan. ¿Qué cosa mejor que eso? Oh Señor Jesús. Yo voy a saltarme muchas cosas, porque tengo una cosa importante que quiero compartir. Yo voy a saltar para Juan 14. Yo sé que muchos están esperando. El ministerio de Juan. El único ministerio que fue capaz de llevarnos para el punto más alto de la revelación, de la economía de Dios, del plan de Dios y de la salvación para el hombre. Juan 14, 17 es el punto más elevado de la salvación de Dios para nosotros. Y esas palabras de Juan 14, 17 son las palabras de Jesús. Porque esa revelación es tan grandiosa que el hombre ninguno consigue sacar en el lenguaje humano o en nuestro vocabulario. En nuestro vocabulario es difícil explicar esa revelación elevada. Por eso, hermanos, yo quiero alabar al Señor, que el Señor nos está llevando a esa experiencia de conocer Juan 14, 17. Juan 14, 17 tuvo una preparación que es Juan 13. Ya dije varias veces, voy a repetir rápidamente, que Juan 13 fue una preparación para Jesús abrir su corazón. En la cena, en la última cena de la Pascua, Jesús cenó con los 12 y en el medio de la cena Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos se miraron, entre ellos no sabían quién era. Y Pedro dio una indicación para que Juan preguntase a Jesús. Y Jesús dijo, aquel que yo le dé
el pan, y ese será el que me traicionará. Él mojó el pan y lo entregó para Judas y le dijo, lo que usted está por hacer, hágalo deprisa. Y Judas salió. Judas saiu. Quando Judas saiu, ¿qué es lo que Jesús habló en el versículo 31? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorifica en sí mismo, y enseguida le glorificará. Cuando Satanás encontró que a través de Judas iba a conseguir victoria sobre Dios, victoria sobre el plan de Dios, acabando con Jesús, acabando con el plan de Dios, mas él no sabía que la muerte de Cristo era el comienzo del plan de la salvación de Dios para el hombre. Su muerte llevaría al hombre hasta la gloria de Dios. Jesús murió como un hombre perfecto y Dios no lo dejó en la muerte porque él fue un varón aprobado por Dios, y Dios le resucitó, y la resurrección le dijo, tú eres mi hijo, yo hoy día te tiré y te recibiré en mi gloria. Usted hoy ya está en mí, con la humanidad de Jesús. Y Jesús, hermano, como hombre, fue recibido, insertado en el Dios Padre. Y esa humanidad que fue recibida en la gloria, hermano, abrió la puerta, el camino para yo y usted entrar allá. Los ángeles no fueron producidos para ser introducidos en Dios, mas usted y yo somos introducidos en Dios. ¿Y quién hace eso primero? ¿Quién abrió la puerta para nosotros? Fue Jesús. Por eso que Jesús en el capítulo 14 dice así, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. No quede triste, no tenga esa cara de despedida. Mi ida, van a acontecer grandes cosas para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Esa palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En inglés son mansiones. Entonces algunos interpretan que Jesús murió y hasta ahora no volvió porque está construyendo mansiones en el cielo para nosotros. Y la demora de vuelta de Él es que Él está descansando. Mas hermanos, no. El lugar que Jesús iría a preparar con su muerte y su resurrección no son esas mansiones celestiales. El lugar está descrito enseguida. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, un lugar en mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar que Jesús iría a preparar con su muerte y resurrección es que con su muerte y resurrección Jesús iría a ser recibido en la gloria del Padre. Jesús sería glorificado, y cuando la humanidad de Jesús fuera recibida por Dios el Padre, abrió un precedente. Y nosotros los hombres podemos también ser insertados por Dios en la gloria. No es cuando su equipo gana. Nosotros deberíamos saltar ahora, porque el hombre, Jesús, fue insertado en la gloria de Dios.
No hay ningún ángel en la gloria de Dios. Yo digo dentro de Dios, insertado el hombre. El hombre Jesús fue glorificado, fue recibido en la gloria. ¿Y qué eso tiene que ver con usted? Es para abrir la puerta, preparar el camino, preparar el lugar, para también recibir a usted, para dentro de Dios. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No estaban viendo nada, solo, Señor, ¿para dónde vamos? Solo cosas materiales. Ahí Jesús dijo, ¿qué? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie va a la mansión celestial sin mí. No, aquí habla. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el lugar que Dios está preparando para el hombre es el propio Padre. Jesús fue glorificado. Jesús fue recibido en la gloria del Padre. Jesús hombre fue insertado en Dios. Hoy, hermanos, la humanidad de Jesús en Dios. Él preparó el camino para recibir a todos nosotros. Hebreos 2 habla que Él está hoy conduciendo a los muchos hijos de Dios a la gloria del Padre. Estamos yendo en camino de la gloria. Mano, ¿eso es para enloquecer o no es para enloquecer? Por eso que desde la última conferencia yo estoy enloquecido. ¿Por qué? Porque la revelación de Juan es grandiosa además. No hay doctrina para discutir. Lo que está escrito, ¿no es? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Otro como yo. ¿Y vos? Sin revelación. Solo llega, mira las cosas terrenas. ¿Dónde está el Padre? Muéstrame el Padre. ¿Dónde está? Jesús le dijo: Felipe, Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Cuando usted ve al Padre, usted también ve al Hijo. Cuando usted ve al Hijo, ve al Padre. La unidad del Dios triuno es tan maravillosa que cuando usted ve a Jesús, usted está viendo al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Oh, aquí está más que claro que estas son las palabras de Dios las que hacen la obra de Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ustedes han visto un ciego de nacimiento? Ver. Ustedes han visto un cojo de nacimiento andar en el tiempo de Pedro y Juan. ¿Quién hace esas cosas? El Padre. Y el Padre en el Hijo ejecuta su obra, porque el Hijo es enviado de Él. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, nosotros podemos hacer las mismas obras que Jesús hacía. Nosotros podemos hacer cosas mayores. ¿Sabe por qué?
porque Jesús fue para dentro del Padre. Nosotros tenemos un abogado junto al Padre. Nosotros tenemos un hombre junto al Padre que conoce al hombre, que puede compadecerse de nosotros. Él tiene empatía con cada uno de nosotros. Él comprende a usted. Él sabe cuál es su dificultad. Entonces usted puede hacer cosas mayores. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Él habita. ¿Quién habitaba en el presente? Era Jesús. Porque Él habita. Él mora con nosotros y estará en vosotros. El Espíritu que el hombre recibiría después de la glorificación del Hijo, ¿cierto? Estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él volvió para nosotros en forma de Espíritu. Hoy Él es el Espíritu de verdad. Hermano, está supliéndonos con toda la realidad divina. Todo lo que yo preciso del amor de Dios, esos hijos de verdad tienen una realidad. Yo necesito de humildad, ese espíritu de verdad tiene la realidad. Yo necesito mansedumbre, ese espíritu de realidad me trae la realidad. Hermanos, por eso tenemos ese otro consolador que habla por nosotros, que intercede por nosotros, que es abogado de nosotros y que nos suple con todas las realidades divinas. Hermanos, ¿qué más nos falta? Dios, con todo, nos está conduciendo en el camino a la gloria. Es para enloquecer. Juan 17, voy a saltar, no tengo tiempo. En Juan 17 voy a dar dos definiciones. Con relación al verbo glorificar. La primera definición es el hombre Jesús glorificó al Padre, a Dios. ¿Cómo Jesús como hombre puede glorificar a Dios? Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo usted consigue glorificar a Dios? Es cuando usted realiza la obra que Dios le dio para realizar. Dios te dio una palabra profética. Usted lo oyó, cree y obedeció. Usted vaya y practica. Puedo orar por usted. Dios te da el poder. El Espíritu te da el milagro, hace milagros y señales. Y la persona es suplida, gana la luz y viene a vivir la vida de la iglesia. Hermanos, ¿quién fue glorificado? Dios fue glorificado. Aleluya. Usted y yo podemos glorificar a Dios haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Y ahora, ¿cómo Dios glorifica al hombre? Lo contrario ahora. ¿Cómo Dios glorifica al hombre? Versículo siguiente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Hermanos, la gloria es el propio Padre. La gloria es Dios. Dios, para glorificar al hombre Jesús, es con Él mismo. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que fuese el mundo, antes que Dios creara el mundo, el Hijo no estaba en la gloria del Padre. El Hijo no estaba con el Padre. ¿Y quién estaba con el Padre? Está en la gloria del Padre, porque el Padre es la gloria.
Mas ahora Jesús está pidiendo al Padre que lo glorificara. ¿Por qué Jesús necesitaba que fuera glorificado si Él ya estaba en la gloria antes del fin del mundo? Solo que ahora Él tiene la humanidad. Ahora Él es Jesús. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces Jesús necesitaba ser recibido por Dios. Si Dios no abriese la puerta para introducir al hombre dentro de sí, no habría ninguna chance de ser glorificado. Pero gracias a Dios, Jesús rogó al Padre: Padre, glorifícame contigo mismo, con la misma gloria que yo tuve junto a ti antes que existiese el mundo. Y ahora en su muerte y resurrección, abre esa puerta para que yo, el hombre Jesús, pueda introducir al hombre para dentro de ti, la humanidad para dentro de ti. Y Dios Padre glorificó a Jesús. Abrió la puerta para nosotros todos. Cuando usted abre la puerta para salir, sale una boya. Jesús abrió la puerta. Entró Jesús en Dios y abrió la puerta para todos nosotros. Dios no se va a poder arrepentir. Yo estoy en el proceso de entrar. ¿Usted está? Yo estoy yendo en el camino a la gloria. Maravilloso. Señor Jesús. Ahora viene la tarea difícil. Yo no sé cómo explicar para ustedes, porque esto es maravilloso. De más, esto nos da para explicar con palabras humanas. ¿Por qué? Porque son cosas celestiales. El vocabulario humano nos falta para expresión. Mas yo voy a leer para ustedes. Primero, hermanos, yo quiero decir para ustedes: el Hijo nunca se preocupó en exaltarse a sí mismo. El Hijo nunca ocultó la autoridad de nada. Él siempre manifestó a los hombres que Dios es la fuente, Dios es el origen de todo. Las palabras que él hablaba provenían de Dios. El Hijo no tiene nada en sí, sino todo es del Padre de él. Jesús era así. Imagínense nosotros. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hermano, hasta para esos 11 que él escogió, él manifestó el nombre del Padre. Él nunca miró la exaltación del hombre. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Él nunca escondió el origen. El origen es Dios el Padre. Hermanos, todo lo que yo hago para servir al Señor en la iglesia, todo viene de Dios. Yo tengo que mostrar la autoridad. Yo tengo que mostrar el origen para las personas a quienes sirvo, para que todos exalten a Dios, todos glorifiquen a Dios y no al hombre. ¿No es? Si Jesús el Hijo hizo eso, ¿qué nosotros? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos, hasta las palabras fueron dadas por el Padre. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús no vino por cuenta propia. Jesús no vino a pasear por cuenta propia. Jesús fue enviado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Ni usted ni yo tenemos la voluntad de hacer las cosas por la cuenta propia. Nosotros solo las hacemos cuando Dios las ordena y nos manda a hacer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Hijo no tenía nada que era suyo. Lo que tenía el Hijo era del Padre.
Lo que el Padre tenía era del Hijo. Hermanos, ese concepto de posición. Nosotros, la verdad, en la iglesia, si tuvimos la madurez suficiente, vamos a vivir juntos. Por eso que los primeros cristianos practicaron la vida de iglesia en Jerusalén. Ellos tenían en común todas las cosas. Ellos pegaban el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles administraban. Ellos no tenían nada que era de ellos. Nadie tenía nada en particular. Ellos pasaron a vivir todo en común. Claro que eso en la práctica no funcionó porque el hombre no estaba preparado. Mas este sentimiento, hermano, Dios va a trabajarlo en nosotros. Va a llegar un día, hermanos, que lo que es del Padre es del Hijo, lo del Hijo del Padre, lo que es suyo es mío, lo que es mío es suyo. Lo que es suyo del Señor es del Padre. Dios va a trabajar esa unidad, sacar ese concepto de posición. ¿Ustedes acreditan o no? Estamos en el camino. Dios está trabajando. Hoy es tan difícil sacar el dinero del bolsillo. Esto es mío, esto es mío. Para ofrendar. No, esto es mío. Creo que es mucho. Oh, Señor Jesús. Hermanos, mucho concepto de posición. Hermanos, va a llegar un día. Todo lo que es mío es del Señor. Todo lo que es del Señor es mío también. Todo lo que es mío es de la iglesia. Toda la iglesia es mío. Todo es vuestro. No, está lejos, ¿no? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esa unidad, hermano, es solo Dios tiene. Padre es uno con el Hijo es uno con el Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Todo lo que el Padre tiene, lo tiene el Hijo. Todo lo que el Hijo tiene del Padre, esa unidad es maravillosa. Esa unidad es solo Dios el que la tiene. En la eternidad pasada solo estaba Dios. Y ese Dios no estaba solitario como nosotros pensábamos. Ese Dios en su Trinidad, Él en su Trinidad tenía un relacionamiento perfecto, maravilloso entre ellos. ¿Usted cree? Ellos vivían bien, inmersos en el amor del Padre, la unidad del Padre. ¿Que es uno o es del otro? Oh, Señor Jesús. ¿Cómo voy a explicar a ustedes? Los hermanos, un hermano me mandó un Proverbio capítulo 8. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Señor Jesús. Lea todo el versículo, mas yo no tengo tiempo. Versículo 29 para que ustedes entiendan. Cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Quién habló aquí? El Hijo. El Hijo estaba con él. ¿Con quién? Con el Padre. Cuando el Padre creó el mundo, fundó la tierra, yo estaba con él. Yo era su arquitecto. Algunos traducen para un maestro de obra. Y era su delicia de día en día. El Hijo era la alegría del Padre. El Hijo era el placer del Padre. Ellos vivían bien.
Oh, Señor Jesús. Estoy quebrando su concepto. Oh, Señor Jesús, el sacrificio sea aceptado. Esa Trinidad, nuestro Dios, es un Dios que vivía bien en el relacionamiento. Dios es perfecto en su relacionamiento. La gente piensa que Dios es solitario, solo, que no sabe relacionarse con nadie, porque la eternidad pasada estaba solo. Entonces, se sabe que una persona solo nunca se relacionó con nadie. Es difícil relacionarse, ¿eh o no es? Discúlpeme hablar. Un soltero que lleva 50 años de edad, 60 años de edad, nunca convivió con nadie. Discúlpeme hablar. Es difícil tratar con eso, o con ella, con él o con ella. Ya tiene sus manías. ¿Tiene o no tiene? No sabe vivir con nadie. Es pésimo en relacionamiento. ¿No es? No sabe renunciar a sus cosas. Es difícil, porque él siempre fue solitario, vivió solo, mas Dios no era así. Dios tenía un relacionamiento con la Trinidad maravilloso. El Hijo era el placer del Padre. Oh, Señor Jesús. Yo creo que es mucho para la cabeza de usted. Voy a terminar la reunión. Está muy cabezón para usted. Ahora, si ustedes me dan licencia, yo voy a continuar. Aunque ustedes no entiendan, yo voy a continuar. Y era su delicia día a día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ese solaz, el Hijo, el Padre, el Hijo era el placer del Padre. Y el Hijo vivía feliz en la presencia del Padre todo el tiempo. Oh, Señor Jesús. ¿O no es para quedar loco? Y ahora ellos se regocijan más aún, porque por ende toda la eternidad pasada ellos vivían en esa felicidad y alegría, en esa unidad maravillosa, en el amor maravilloso, el placer, felicidad. Hermanos, mas cuando Dios comenzó a crear al hombre, la felicidad aumentó, porque Dios planeó invitar al hombre para ese relacionamiento. Ven para acá, ven para acá. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios ama a los hombres. Dios quiere habitar con el hombre para siempre. Por eso que Jesús vivió en la tierra como el tabernáculo de Dios, porque Dios amó a él lleno de gracia y de verdad, porque Dios quiere habitar con usted. El Hijo era el placer del Padre, y el Hijo era feliz en la presencia del Padre. Y ahora Dios quiere prepararnos para esa vida maravillosa. Yo diría, hermanos, esa sociedad perfecta y única en este universo. Dios está invitando al hombre, ven a participar de esta alegría, ven a participar de esta felicidad. ¿Sabe cuándo que yo descubrí eso? Cuando yo estaba leyendo Juan 17, acompáñeme. Juan 17, ya en el final, cuando leí el versículo 24, aquí Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo.
Mira el deseo que el hombre fuera introducido. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, hermano, esa palabra brilló para mí hace más de una semana atrás. Eso brilló. Ya está. Yo me choqué porque tenía un concepto de la eternidad pasada, de que Dios estaba solitario, de que Dios estaba solo. Más hermanos, Dios Padre amaba al Hijo maravillosamente. Bien, yo no sé cómo explicar. Dios amaba mucho al Hijo. Cuando habla así, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Yo simplemente quedé más loco otra vez. Quedé loco otra vez. Dios Padre amaba al Hijo antes de crear al mundo. Esa prueba el relacionamiento perfecto que había en la Trinidad. Oh Señor Jesús. Y de ese amor maravilloso que el Padre tiene con el Hijo, que el Padre amaba al Hijo y que produció la unidad. ¿Ustedes acreditan eso, no? Para mí el amor produce la unidad. Y la gloria es el propio Dios, que el Hijo vivía en el ambiente de la gloria de Dios en el Padre. En ese ambiente de la gloria, del amor, de la unidad, hermanos, está la santidad, porque Dios es santo, es único, a la verdad, es una sola cosa. Déjeme delirar un poco más. El hombre, animal racional, necesita sistematizar las cosas para que la mente entienda. Porque las cosas de los cielos, las cosas del Espíritu, son difíciles para el hombre entender. Entonces el hombre necesita clasificar por categorías para que usted pueda entender. Por ejemplo, cuando yo hablo el amor, ahí usted luego accesa los libros o archivos que usted tiene en su mente. ¿Qué amor? Ah, yo entiendo amor, que eso. Yo entiendo eso. Ahí yo hablo unidad. Usted mira por acá y habla de la unidad. ¿Qué es la unidad? Ah, ya, esto es la unidad. Entonces, ¿me están entendiendo? Y cuando usted habla, ¿qué es la gloria? Es cuando usted va a su archivo de su cerebro y dice, ya, esto es la gloria. ¿Y qué es la santidad? Mucha gente tiene un concepto errado sobre la santidad. No es el comportamiento, es la santidad de Dios. Usted luego va para la santidad. Más hermano, me disculpa, hermano, me disculpa. Nosotros somos hombres, animales racionales. A la verdad, para Dios, la unidad, el amor, la santidad, la gloria, justicia, es una sola cosa. Para Dios no necesita clasificar en categorías. Dios clasificó en categorías para que nosotros, los hombres racionales, entendamos más. Todo eso es Dios. ¿Es para quedar loco o no es para quedar loco? Por eso usted no necesita de un poco de gloria, un poquito de amor, un poquito de unidad, un poquito de santidad, un poquito de justicia de Dios. Usted necesita de Dios. Quien tiene Dios tiene todo eso. Ese es el trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos quiere recibir para sí. Dios quiere hacer ese trabajo.
Você quer cooperar com ele? ¿Usted quiere cooperar con Él? Versículo 17. Versículo 17. Santifica-os na verdade. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Assim como tu me enviaste ao mundo, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. a favor deles, eu Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. na verdade. Não rogo Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. uma palavra, Hermanos, la palabra es el vehículo para traer a Dios. sem a palavra, Sin la palabra usted no puede tener más Dios, mais elementos de Deus más elementos de Dios pela sua palavra. vienen por su palabra. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, la palabra constituye un elemento tan importante en nuestra vida. Ella es el vehículo para traer Dios para usted. Oh Señor Jesús, a fim de que a fin de que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. esse é o desejo de Es el deseo de Dios para que o mundo crea que tú me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. a Trindade La Trinidad tem essa unidade tiene esa unidad e ele está. que Él está llamándonos para ser parte de esa unidad. Ele não chamou os anjos. Él no llamó a los ángeles, Él lo llamó a usted. Vale a pena ou não vale a pena? ¿Vale la pena o no vale la pena que usted se consagre hoy? Abandonar Abandone todo para servir al Señor. eu neles, Yo en ellos y tú en mí, que sejam a fin de que sean aperfeiçoados na unidade. perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Minha vontade é que onde eu estou, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria glória que me que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. não terminou. Presta atenção. Presta atención, no terminó. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Eu, porém, te conheci Y estos han conocido que tú me enviaste. presta atenção no Presta atención aquí en el último versículo. eu Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, a fim de para que el amor con que me has amado que me amaste, esté en ellos neles, y yo en ellos. eu neles esteja. Oh, Señor Não Jesús. sei se você está entendendo. No sé si usted está entendiendo este último versículo aquí. Deus está nos colocando Dios nos está colocando en la misma posición, hijo, para ser introducidos en Él. El mismo amor que el Padre amaba al Hijo desde la eternidad pasada, Jesús está pidiendo para que ese mismo amor esté en nosotros. Para que el Padre, el mismo amor que el Padre amaba al Hijo, ahora ame al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre sea recibido en Dios el Padre, en ese relacionamiento maravilloso. Eu não quero mais nada. Yo no quiero más nada, hermano. Yo no quiero carro, dinero, no quiero fama, no quiero nada. Yo solo quiero que el Señor trabaje en esa realidad en mí. A felicidade aqui na La terra felicidad não é aquí en la nada. tierra no es Essa nada. é a verdadeira felicidade. Esta es la verdadera felicidad. Eu quero ter essa mesma Yo quiero tener esa misma felicidad que el Hijo tenía en el Padre, que el Padre tenía placer en el Hijo, y el Señor quiere tener placer en nosotros, y que ahora estamos felices en ellos. Hermanos, Só falta eu chorar. solo falta llorar. Maravilhoso. Maravilloso. Maravilhoso. Eu só vou terminar com o seguinte. Yo solo voy a terminar con lo siguiente. O Pai, El Padre, Ele é o Pai de todos. Él es el Padre de todos. Ele é o Pai da eternidade. Él es el Padre de la Ele é a eternidad. fonte de todas as coisas. Es la fuente de todas las Autor do cosas, projeto, de autor todo do proyecto, propósito, de autor todo desse propósito. plano maravilhoso. Autor de este plano maravilloso, ¿no es? Tudo vem dele. Todo viene de Él. Tudo é por meio dele, tudo para ele. Todo es por medio de Él y para Esse é o Él. Pai. Es el A Padre. glória é dele. La gloria de Él. E quem é o Filho? ¿Y quién es el Hijo? O Filho El Hijo
fue enviado para nos alcançar. para Aqui alcanzarnos. na terra, Vive aquí en la para se tornar tierra, um homem, volverse un hombre enviado por Pai, y fue enviado por el para Padre trazer a sua palavra, para para nos salvar. darnos su palabra y para salvarnos. El Hijo Salvador, es el Salvador. El Hijo autor da nossa es el salvação. autor de nuestra O salvación. Filho fez tudo El Hijo para hizo que nós todo sejamos salvos, para que nosotros seamos salvos y alcancemos esa bendición toda. Filho El Hijo exaltou a si nunca se exaltó a sí mismo. El Hijo nunca hizo su propia voluntad, nunca procuró su gloria. Él solo hizo lo que el Padre tenía que hacer. Ele nunca escondeu Él nunca escondió la autoridad del Padre, Só que nesse solo que en este contexto todo, esquecemos do Espírito Santo. nosotros nos olvidamos del Espíritu Santo. O Espírito Santo parece que não aparece. Parece que el Espíritu Santo no aparece. Provérbio 8, El Proverbio 8 parece que no aparece el Espíritu Santo. em João 17, Y en Juan 17, solo el Padre, el Hijo, el Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? acabou, esquecido, foi esquecido, foi abandonado. Se acabó, fue olvidado, Irmãos, quedó abandonado. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros estamos aquí. O Espírito Santo El Espíritu Santo nos transmite todo lo que Dios quiere hacer para nós. para nosotros. É como aquela linha de Es como aquella transmissão que línea de vem Itaipu, transmisión trazendo toda a energia elétrica que para está en suprir você nas Itaipú y casas. trae toda la energía eléctrica para destruir las casas. El Espíritu Santo trae todo el poder de Dios para nosotros. El poder de Dios está en el Espíritu Santo. E o Espírito Y el Espíritu Santo, hermano, es discreto. O Espírito Santo El Espíritu Santo no se exalta a sí mismo. O Espírito Santo El Espíritu Santo anônimo. queda anónimo. Eu estava dizendo para os cooperadores, Yo estaba diciendo para los cooperadores, nosso relacionamento, nuestro relacionamiento en la obra tiene que cambiar. nosso relacionamento na obra, Nuestro relacionamiento en la obra, hermano. Pai que é a fonte de tudo. El Padre es la fuente de todo. La palabra viene por medio del Padre. El Hijo, gracias a Dios, Él buscó la salvación por nosotros. Y el mismo principio del Hijo fue enviado. Também envia seus Es que Dios también envía a sus profetas essa palavra do y Pai. trae esa palabra del Padre. E nós, na grande Y nosotros, la gran mayoría, a gente faz. ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos fazer Vamos a hacer a mesma natureza la misma naturaleza del Espíritu Santo. Mire, voy a hacer una analogía. que nós somos Espírito Santo. No es que no somos el Espíritu Santo. Aprender esse mesmo. Nosotros queremos aprender ese mismo tipo de discreción. Ninguém quer aparecer. Ninguno quiere aparecer. Juan Não apareceu. no apareció. O ministério de El João ministerio de Juan é de um ministério es de un ministerio só quase anônimo. de una persona casi anónima. Não propagou a si. Nunca se proclamó a sí mismo, nunca hizo su nombre, nunca hizo un fan club para sí. Foi super Juan fue súper discreto. Él presentó la palabra de Jesús para hablar de la economía de Dios. E hoje, irmãos, Y hoy, hermano, a palavra profética nosotros oímos la palabra profética que viene del Padre, que viene de Dios. escutamos, Nosotros la ejecutamos y al ejecutar, ninguno busque gloria para sí. ninguém busca Ninguno busque a sua própria. hacer su propia obra. Vamos ser discretos. Vamos a ser discretos O Espírito Santo. cuando el Espíritu Santo hace la obra del Padre. Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Daqui para frente, irmãos. De aquí tudo para vai el mudar. frente, hermanos, todo va a cambiar. Se Deus, Si um dia Dios vai fazer com que as posses un día va a ser serão as posses de outro, imagina que a las obra cosas de uno, nós las cosas fazemos de otro, la com obra a que nosotros do Pai. hacemos, Irmãos, es la obra del Padre. fazendo a mesma obra. Nosotros estamos haciendo la misma obra que es la obra del Padre. Ninguém puxa glória para si. Nadie Ninguém busca exalta gloria seu para nome. sí mismo, Ninguém nadie quer exalta mostrar su que é nombre, melhor nadie que quiere outro. mostrar que es Não mejor que otro. No estamos estamos aquí para eso, hermano. Estamos aquí solo para hacer la voluntad de Dios de uma maneira discreta. de una manera discreta, João era discreto. porque Juan era discreto. E o Espírito Santo Y el Espíritu Santo cumple la voluntad de Dios de una manera discreta. nós, irmãos, Y nosotros, hermanos, todos somos anónimos. que aparecer ¿Quién tiene que aparecer? a cabeça da igreja. Es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia y la cabeza de Cristo es Dios el Padre. Nosotros somos miembros de este cuerpo ejecutando la voluntad de Dios el Padre. O Senhor vai voltar. El Señor va a volver. O Senhor vai voltar. El Señor va a volver. Se nós praticarmos isso, Si nosotros practicamos eso, el Señor va a volver. vai voltar na nossa geração. Va a volver en nuestra É generación. possível. Es agora. posible ahora. E tenho esperança. Yo tengo esperanza. Tenho esperança. Tengo esperanza. Ainda ser arrebatado vivo. Aún de ser arrebatado vivo. El hermano Don tenía, yo aún tengo más ahora. Porque esta revelación está mostrando para nosotros. Está nos levando ao ponto. El Señor nos está llevando al punto máximo. É só praticar. Es solo practicar. Simples, ser simples.
ser simples, creer en la palabra, obedecer, ser discreto, trabajar en la unidad, trabajar en cooperación, en el relacionamiento perfecto. Nadie quiere ser el mayor. Todo el mundo quiere servir. Nadie quiere ser el primero. Todos quieren buscar ser el menor. Porque en esta sociedad perfecta es restringida por el amor, por la unidad, por la gloria del Padre, por la verdad y la realidad, por la justicia de Dios. Por tanto, hermanos, yo estoy lleno de esperanza. Dios bendiga a su iglesia. Dios usa el ministerio de Juan, de quien tiene la revelación, y fueron convocados para ser los escogidos que dejaron todo para seguir al Señor. Voy a repetir, no es dejar su empleo, no es dejar su esposa, su marido de hecho, no es dejar sus hijos y sus padres de hecho, más, hermano, es colocar la voluntad de Dios en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios necesita de hombres, ministros del Evangelio, ministros de la nueva del nuevo pacto para realizar su voluntad. ¿Con quién yo puedo contar? ¿Puedo contar con usted? Amén.